Buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en este evento de homenaje al profesor Francisco Leal Buitrago. En nombre de la Asociación Colombiana de Ciencia Política y de las demás instituciones organizadoras, les doy la bienvenida a este conversatorio. Nos complace que nos estén acompañando el día de hoy en un evento tan significativo y emotivo. Este evento organizado por ACPOL no hubiera sido posible sin el apoyo de las y los colegas que nos acompañan hoy. Quisiera dar las gracias a los profesores Eduardo Pizarro del IEPRI de la Universidad Nacional, a las profesoras Angélica Redberg y Laura Wills de la Universidad de los Andes, al profesor Andrés Dávila de la Universidad Javeriana, a la profesora Clara Rocío Rodríguez del IEPRI de la Universidad Nacional, igualmente a Magdalena León, esposa de Francisco Leal, a su hija Claudia Leal y a todos aquellos que hicieron posible este evento. El año pasado falleció en el mes de septiembre el profesor Francisco Leal Buitrago, un académico que marcó sin duda la disciplina de la ciencia política, no solo en Colombia, sino en América Latina. Justo en ese momento en ACPOL estábamos en medio de la organización del 8º Congreso Nacional de Ciencia Política y al enterarnos de la triste noticia del fallecimiento del profesor Buitrago, le planteé a la Junta Directiva de ACPOL la importancia de que en el marco del 8º Congreso Nacional pudiéramos tener un espacio para rendirle un sentido homenaje. La Junta, por supuesto, apoyó esta iniciativa y propuso igualmente la entrega del premio a toda una vida de la Asociación Colombiana de Ciencia Política. Una vez con esto claro, inicié la organización de manera muy rápida lo que sería el conversatorio y la entrega del premio en la ciudad de Popayán, los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre. Así me puse en contacto con el profesor Andrés Dávila, también con el profesor Miguel García y con otros colegas que habían conocido muy de cerca y acompañado al profesor Francisco Leal Buitrago, no solo en su vida académica, sino también personal. Junto con los profesores Andrés Dávila y Miguel García empezamos la organización del conversatorio, al que posteriormente se unió la profesora Laura Wills. Finalmente hicimos el conversatorio con los profesores Andrés Dávila y Laura Wills el día 1 de noviembre en Popayán, un conversatorio muy bien recibido que llevó a un debate interesante donde no solo pudimos hablar de la vida y obra de Pacho Leal, llamado así entre sus amigos y colegas más cercanos, también de sus obras y de los elementos más cercanos y más importantes en ella. Así, en este evento, tanto Laura como Andrés me plantearon replicar este evento aquí en Bogotá para que pudiera participar, por supuesto, su familia, Magdalena, su esposa, Claudia, su hija, y Marta Viviana, su hija que nos acompaña en la distancia, que precisamente estaba intentando organizar todo para que las personas que no pudieron acompañarnos hoy de manera presencial, que nos están acompañando de manera virtual, también pudieran hacerlo. Y en donde de manera más amplia convocáramos a sus colegas, amigos y estudiantes del querido y reconocido profesor Francisco Leal Buitrago. Seguramente todos los que estamos aquí presentes conocimos al profesor Leal Buitrago, bien de manera personal, bien a través de sus obras que nos permitieron ir comprendiendo de manera rigurosa y científica la complejidad del sistema político colombiano. El profesor Leal Buitrago marcó el inicio de la ciencia política en Colombia. Fue un pionero de la disciplina en un momento complejo de la historia del país. Cuando uno lee sus memorias, ve cómo su vida se fue entretejiendo con diferentes etapas de la historia de Colombia y cómo estas vivencias le permitieron ir conociendo y posteriormente comprendiendo y explicando sus dinámicas, sus contradicciones y su violencia. La Asociación Colombiana de Ciencia Política ACPOL ha querido rendir un homenaje a fin de exaltar su labor en la consolidación de la ciencia política en el país, así como honrar su contribución a través de la preservación de su obra y la celebración de su legado. Muchos de nosotros hemos estudiado a lo largo de nuestras carreras el riguroso trabajo de Francisco Leal, cuyas contribuciones en campos como la seguridad nacional, el clientelismo, la crisis del régimen político, los estudios legislativos, entre otros, han sido fundamentales en el conocimiento de la realidad política colombiana. Y ahora seguramente como profesores seguimos utilizando sus estudios para que las nuevas generaciones conozcan el país a través de sus trabajos. Para ello tenemos hoy a varios invitados de lujo, quienes además de conocerlo como académico, tuvieron la fortuna de compartir con él y conocerlo como persona. En primer lugar, tenemos el honor de contar con la participación del profesor Eduardo Pizarro, pionero de la ciencia política en Colombia, cofundador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI de la Universidad Nacional,
uno de los centros investigativos más importantes del país, que ha sido central para la comprensión científica del conflicto armado y los procesos políticos en Colombia. Sin duda, son de sobra conocidos sus trabajos sobre seguridad, defensa, conflicto armado, partidos políticos, entre otros, campos en los que coincidió con los intereses académicos del profesor Leal Buitrago. El profesor Pizarro acompañó al profesor Leal en una empresa audaz a la vez que retadora, la consolidación del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI. Fundado bajo la rectoría de Marco Palacios en el año de 1986, con el fin de contribuir al desarrollo de la conciencia política en torno a la paz, al desarrollo de la democracia y el afianzamiento de las relaciones internacionales. Allí, el profesor Leal Buitrago pudo materializar su vocación para construir institucionalidad académica, fomentando no solo la formación profesional, sino la investigación, una investigación de alta calidad. Allí también compartieron el famoso Gólgota, el seminario interno del IEPRI para discutir resultados de investigación de sus miembros, que fue bautizado así por el profesor Pizarro. La profesora Clara Rocío Rodríguez del IEPRI también nos acompaña. Por otra parte, agradecemos la participación de las profesoras Angélica Redberg y Laura Wills de la Universidad de los Andes, que fue durante la mayor parte de la vida académica del profesor Leal Buitrago su alma mater, donde entró a formar parte en el año de 1968 al recién fundado Departamento de Ciencia Política, contribuyendo a ir consolidando una disciplina pionera en el país en un momento histórico bastante difícil. Igualmente allí creó la maestría de Ciencia Política entre los años 1974 y 1975. Las profesoras Angélica y Laura participaron de manera reciente en la recopilación de las principales obras del profesor Leal, trabajando con él de cerca en este proceso. Les agradezco a las profesoras Redberg y Wills por acompañarnos también en este homenaje. Finalmente, el profesor Andrés Dávila elaboró, junto con el profesor Leal, una de las obras más importantes sobre clientelismo en el país. Clientelismo, el sistema político y su expresión regional. Esta obra, como ya veremos, ha sido fundamental para comprender el papel del clientelismo en el sistema político colombiano, no viéndolo como una anomalía, sino como un elemento funcional y necesario para el funcionamiento de este sistema, pudiendo comprender las relaciones entre el nivel local, regional y nacional en el funcionamiento de la política y las redes clientelares. Esta obra inauguró los estudios sobre clientelismo en Colombia y continúa siendo una obra fundamental para la comprensión de este fenómeno. Leer las memorias del profesor Leal Buitrago implica ir tejiendo su propia experiencia de vida con la historia política de Colombia del siglo XX. Desde su ingreso en la Escuela Militar de Cadetes en 1955, lo cual le llevó a recorrer lugares recónditos del país, abriéndole la posibilidad de conectarse con la realidad de regiones olvidadas. Tal experiencia le impulsó a estudiar sociología en la Universidad Nacional, un departamento recién creado por Orlando Falsborda, que buscaba conectar la teoría sociológica con la dolorosa situación política y social del país. Posteriormente, como profesor, abordó problemas que de manera directa están afectando la realidad política colombiana, como la crisis del régimen político, la denominada por él democracia restringida en Colombia y la debilidad del Estado. Así pues, empezaremos este evento con la semblanza de la profesora Angélica Redberg, para luego profundizar en el conversatorio de su vida y obra con los profesores Eduardo Pizarro, Laura Wills y Andrés Dávila. Posteriormente, la profesora Clara Rocío Rodríguez dará unas palabras en nombre del IEPRI. Finalizaremos con la entrega del premio póstumo a Toda una vida de ACPOL a Claudia Leal, hija de Francisco Leal, con unas palabras de ella. Empezamos entonces con la semblanza. Gracias, Angélica. Sí. Dejaste tu teléfono, Lorena, ¿quieres rescatarlo? Okay. Muy buenas tardes. Un gusto estar acá esta tarde. Acabo de decir a Lorena que ella básicamente ya hizo la semblanza, entonces ténganme paciencia porque algunas de las cosas quizás las voy a repetir con algunos acentos que me parecen importantes. Realmente para mí es muy grato y es un gran honor poder hacer esta semblanza y acompañarlos esta tarde en este homenaje a quien fue fundador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, facultad que cumple 30 años el próximo año. Eso no significa que las carreras cumplan apenas 30, llevan mucho más tiempo, pero fue Pacho Leal quien tuvo la iniciativa de unirlas bajo un mismo techo, en un mismo proyecto académico en el año 1997. Entonces también por eso estamos muy agradecidos y muy felices de poder participar
en este homenaje. Voy a precisamente usar la semblanza que escribimos Laura y yo hace, no, dijiste que hace recientemente, pero no, fue hace 8 años, cuando muy de la mano de Pacho Leal elaboramos esos 4 libros que recopilan su obra, al cual se suma un 5.º libro que curó su hija, Claudia, y que recogió una buena parte de su trabajo en términos de opinión. Y eso también es importante mencionarlo, porque también en ese sentido Pacho Leal fue muy prolífico. Lo que quisiera entonces decirles es, además de su recorrido por la Escuela Militar de Cadetes, que fue muy formadora de su opinión y de su experiencia en temas de seguridad, su participación y apoyo a la Comisión Geodésica, y su trabajo por fuera de la academia fue realmente ese trabajo como constructor de instituciones académicas que lo hace más notable en el devenir nacional. Ya lo mencionó Lorena, fue él estudiante del programa de Sociología de la Universidad Nacional, ahí se graduó en el año 1967, posteriormente estudió su doctorado en la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos. De ahí volvió para volverse experto nacional, pionero y forjador de grandes obras en temas relacionados con el Estado, el régimen, muy reflejo de su época. También los temas de seguridad evidentemente reflejaban preocupaciones del momento, así como nuestra palabra favorita en Colombia, y es entender las sucesivas crisis que este país ha vivido y que toman una forma distinta cada vez y que siempre están presentes en la obra de Pacho Leal. Además de eso, entonces él construyó instituciones en cantidades. Él participó en fue contratado en primer lugar por Gary Hoskin en su momento para el recién fundado Departamento de Ciencia Política en la Universidad de los Andes. Eso fue en el año 1968. El Departamento de Ciencia Política de los Andes cumplió 50 años hace de nuevo un par de años ya. Laura era directora cuando cumplimos 50 años y lideró esas celebraciones. Y fue también una de las personas que ayudó a construir ese departamento que fue en su momento pionero en Colombia. Hoy en día, afortunadamente, muchas más universidades tienen departamentos y programas en ciencia política, pero durante muchísimo tiempo los Andes era la Coca-Cola del desierto. Básicamente era la única que ofrecía esa posibilidad de formarse en temas de politología. Allí mismo creó la maestría en ciencia política, entre el año 74 y 75. Esa es una maestría que también es, creo que, la más antigua del país en ese campo. Está actualmente en un proceso evidentemente de reforma, parte de los procesos normales de revisión y actualización de currículos y actualización de demandas también. De ahí pasó a la Universidad Nacional, donde fundó el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Además de eso es importante también, como ustedes saben, no solamente necesitamos instituciones, sino también canales de difusión del conocimiento, y en ese sentido Pacho Leal aportó tanto a la fundación del análisis político, la revista que todavía tiene el IEPRI, y junto con Colombia Internacional, esas 2 revistas durante muchísimo tiempo fueron los principales referentes en producción académica en ese campo. Ya mencioné, posteriormente fue quien organizó y fundó la Facultad de Ciencias Sociales con 5 departamentos en la Universidad de los Andes. Ahí están hasta hoy antropología, ciencia política, historia, lenguajes y estudios culturales y psicología. Ha habido cambios obviamente de nombres. Hoy historia no es solo historia, sino es historia y geografía. Ciencia política no es solo ciencia política, es ciencia política y estudios globales. Y se ha sumado también, digamos, otras particularidades de cada programa, pero desde el inicio una visión muy importante que muchos colegas en la facultad le reconocen es que unió bajo un mismo techo, con una misma lógica de ciencias sociales, a estas disciplinas que a veces es importante defender en la misión institucional de la universidad. Hizo otra cosa que es importante, y es incorporó a la facultad el Centro de Estudios Internacionales, que era un centro independiente de la universidad que tuvo, como cualquier centro independiente, muchas dificultades para poderse sostener independientemente, y Pacho básicamente, diría yo, no sé si hay aquí alguien que conozca mejor la historia, pero yo siento que salvó el CEI al incorporarlo a la facultad y volverlo parte esencial de la estructura administrativa y financiera de la facultad.
prosiguió, digamos, continuó con la fundación de cosas importantes, porque siguió la revista de estudios sociales, que es actualmente una revista rankeada en Q1, muy bien leída, muy bien citada a nivel no solamente hispanoamericano, sino también a nivel global. Nuestros lectores van por todo el mundo, lo sé porque periódicamente revisamos los mapas, tenemos personas descargando los contenidos de nuestra revista en realmente todos los continentes del mundo, y eso lo hace un medio muy importante porque, entre otras cosas, publica en 3 idiomas. Eso también es muy meritorio y muy especial para nuestro ámbito académico. Otra cosa importante es que durante, digamos, Pacho Leal no solamente construía y fundaba instituciones, sino además generaba alianzas, generaba sinergias con otras instituciones ya existentes. Fui testigo y beneficiaria de uno de esos momentos, por ejemplo, durante las negociaciones con las FARC, entre Estado y FARC, antes del año 2016, por iniciativa e insistencia de Pacho Leal se creó la Alianza de Universidades por la Paz, que es la contraparte colombiana del Instituto Colombo-Alemán para la Paz, que es una alianza con otras universidades alemanas, financiada con cooperación alemana, para seguir promoviendo temas de investigación y activismo, sobre todo a nivel subnacional en Colombia. Y quiero destacar eso porque justamente en un momento en el que estamos viendo un declive importante en el interés y la financiación internacional, esa cooperación alemana, respaldada por la Alianza de Universidades para la Paz, sigue siendo bastante activa y sigue teniendo recursos, lo cual es muy importante en este mundo post-USAID. Continuó también siendo un intelectual público importante. Yo creo que eso es otro mérito importante de él. Él no solamente se dedicó a producir libros de altísima calidad académica, sino que siempre participó en el debate público, y eso es un poquito la obra que recoge Claudia en ese 5º libro que mencioné antes. Obviamente, siempre contó con la compañía de su familia, especialmente su esposa Magdalena León, una enorme académica que nos llena de orgullo conocer y cuya obra también hemos seguido muy de cerca, y eso me parece también muy notable, una pareja de 2 intelectuales muy destacados que trabajaron juntos siempre en torno a estas metas institucionales. Y obviamente también ya se mencionaron, y quiero expresar mi cariño a Claudia y a Marta Viviana y a los nietos, que hoy no está Nico, pero pues Cienita siempre me ilumina el día cuando se aparece por ahí en la facultad. Entonces, de verdad, también por ese lado me parece muy importante mencionar ese legado. Ya mencioné estos 4 libros que Laura y yo curamos hace un par de años. Fueron sobre estudios legislativos, sobre el Congreso, sobre el clientelismo, sobre seguridad, recogiendo la enorme obra que Pacho Leal desarrolló. Y en ese sentido, quiero quizás decir por últimas que yo siento que él sentó las bases de una buena parte del canon de las ciencias sociales en Colombia. Yo creo que eso no es poca cosa, decir eso de alguien, porque realmente se identificó muy agudamente los temas en torno a los cuales hasta hoy revuelven una parte importante de nuestras preocupaciones, y creo que eso es muy meritorio. Aprovecho ya para concluir para anunciar un paso importante que vamos a dar como facultad en honor de personas como Francisco Leal, quienes han apostado por las ciencias sociales, por la formación en ciencias sociales, y por tanto por un tema que para nosotros en el mundo contemporáneo es tan importante. Básicamente en honor de Pacho Leal y otras personas que como él han creído en esta importancia, hemos creado un fondo patrimonial importante en la Facultad de Ciencias Sociales, y esto es gracias al esfuerzo enorme que profesores y estudiantes y administrativos de la facultad han hecho en los últimos años, y eso nos permitirá continuar a partir del año 2026 financiando estudiantes de forma generosa, haciendo realidad ese sueño que seguramente compartimos con Pacho Leal y que me da mucho pesar que él no conozca hoy, porque ese es un logro que básicamente también debemos a esa constitución de una facultad que es muy sólida en torno a las ciencias sociales, y que con este fondo patrimonial busca no solamente rendir homenaje, sino también darle continuidad al sueño de las ciencias sociales en Colombia. Muchas gracias a todos y todas, y una exitosa conversación.
Muchas gracias, Angélica. Ahora invito a los participantes del panel, profesor Eduardo Pizarro, profesora Laura Wills y profesor Andrés Dávila, para iniciar. Gracias. Ya está. Vale. Bueno, pues de nuevo, fantástico que estemos hoy aquí. Me recuerda al conversatorio que ya comenté, que además fue un éxito en el 8º Congreso Nacional de Ciencia Política en la Universidad del Cauca. Y creo que fue un éxito porque pudimos lograr vincular a Francisco Leal Buitrago, al que conocemos a través de sus obras, al gran académico que ya hemos mencionado, que también señalaba por supuesto Angélica, pero también la humanidad que a veces se esconde también detrás de esos grandes académicos que uno los lee en sus libros, pero que tal vez no tiene la oportunidad de conocerlo de manera cercana. Y es por ello que pensamos en este conversatorio con personas que por supuesto lo conocieron en momentos distintos, creo yo, y que creo que eso también es lo interesante, también en procesos distintos, como lo veíamos con el profesor Eduardo Pizarro en el IEPRI, con Andrés a través de su obra, con Laura a través de todo lo que pues vino a hacer en términos institucionales, pero también académicos en la Universidad de los Andes. Y por supuesto, esto nos va a permitir, esperemos a través de estas preguntas, pues ir conociendo, como les decía, no solo su legado académico, sino esta seguramente gran ser humano que había detrás de esas obras. Vamos a empezar, aquí tenemos algunas preguntas que seguramente pueden ir dando lugar a otras, esperemos a ver con el tiempo que podemos ir respondiendo. Pero voy a empezar con la pregunta para el profesor Eduardo Pizarro, y es, ¿qué recuerdos tienes de Pacho Leal en el IEPRI? Cuando uno lee sus memorias, ve, digamos, este gran reto que le planteó el profesor Marco Palacios en 1985-86, que ya evidenciaba la necesidad, digamos, de un centro de altísimo nivel en términos de investigación, pero también en un momento del país difícil. Así que, ¿qué recuerdos tiene del profesor Pacho Leal en el IEPRI? ¿Cómo fueron esos inicios, la consolidación del instituto en un momento político y social tan complejo? Y también yo creo que la gran pregunta de los que escuchan, bueno, yo estudié Ciencia Política en la Nacional, entonces por supuesto nosotros escuchábamos lo que era el Gólgota, entonces también, ¿qué era eso y cómo tenía lugar esto que además en sus memorias pues señalas que usted lo bautizó precisamente como el Gólgota? Bueno, muchas gracias por esta invitación para hablar de Pacho Leal. Yo quisiera contar dos anécdotas sobre la experiencia que tuvimos en el IEPRI, que pueden mostrar lo que era el IEPRI y lo que era Pacho en su trabajo. En el año 1987, el entonces ministro de Gobierno, Fernando Cepeda Ulloa, creó la Comisión Nacional de Estudios sobre la Violencia, que estuvo bajo la dirección del profesor Gonzalo Sánchez, del IEPRI. La comisión que fue denominada por una periodista como los violentólogos, y que produjo un libro, La violencia en Colombia, que produjo un libro que era la continuación, si se quiere, de La violencia en Colombia, de Orlando Falborda, de Eduardo Umaña Luna y de Monseñor Germán Guzmán Campos. El informe se llamó Colombia, Violencia y Democracia, que fue publicado en 1987. Y el informe de los violentólogos marcó al IEPRI, porque el IEPRI estaba destinado a ser un centro de investigación, pero después de los violentólogos se convirtió en un think tank, en un centro de pensamiento, con una gran influencia en la sociedad y en la toma de decisiones del Estado, porque el IEPRI, a pesar de lo difícil en la Universidad Nacional, donde había una cierta cultura antiestatal, donde se condenaba absolutamente que los profesores tuvieran vínculos con el Estado,
el IEPRI se convirtió en un centro de pensamiento y todas las comisiones que se crearon después fue con participación del IEPRI. La Comisión de Superación de la Violencia, que se creó después de los acuerdos de paz del 91, dirigida por Alejandro Reyes del IEPRI, donde uno de sus miembros fue Francisco Pacho de Rú, o la Comisión para la Reforma de los Partidos Políticos de 1995, dirigida por Horacio Serpa Uribe, el ministro del Interior de la época, contó también con la participación de miembros del IEPRI. Es decir, yo creo que lo más interesante de mi experiencia en el IEPRI con Pacho Leal era que no era un simple centro de investigación. Era, yo creo que en la época, uno de los centros de pensamiento más importantes del país. Hoy en día tenemos obviamente FEDesarrollo y muchos otros, pero el IEPRI en el campo de la ciencia política fue un verdadero think tank. Y yo creo que Pacho tuvo la capacidad de, a pesar de ser de la Universidad Nacional, de convertirse en un gran referente para la definición de las políticas públicas y un gran referente en el debate público. Yo creo que ese fue uno de sus grandes méritos. Muchas gracias, profesor Pizarro. Y creo que justo la última parte de la pregunta la olvidó, y es ¿cómo se desarrollaban esos seminarios del Gólgota? Voy a responder un poco más adelante. Vale, perfecto, estupendo. Entonces ahora sigo con Laura. ¿Cómo conociste a Pacho Leal? ¿Cuál es el recuerdo que se te viene en mente de él en tu experiencia, si no estoy mal, como estudiante allí en la Universidad de los Andes? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Lorena, por volver a organizar este conversatorio. El que hicimos en Popayán fue un éxito. Nos demoramos como 2 horas, queríamos seguir hablando, dio para mucho tema, el público participó, hablamos de la obra y vida de Pacho y fue muy grato haber estado allí. Entonces, gracias por haberlo impulsado nuevamente y por habernos invitado otra vez a nosotros. ¿Cómo recuerdo yo a Pacho? Pues yo era estudiante del pregrado de Ciencia Política cuando en ese entonces no había facultad todavía. Fue el primer decano que conocí en mi vida y que hice consciente como decano. Yo era estudiante del Departamento de Ciencia Política, que era una casita chiquitica, lejos de lo que queda hoy del edificio en el que está actualmente, que es el edificio Franco, que es un gran edificio con todos los departamentos que Angélica mencionó hace un ratito. Y es en ese momento en el que yo conozco a Pacho. Lo conozco como el profesor serio que era en ese momento, que ya leíamos en las clases de ciencia política a través de las obras que ya había construido, no fue mi profesor, pero fue profesor mío Andrés, por ejemplo, que está sentado acá, que había escrito uno de los libros de Pacho, que es un clásico hoy en día, que es el libro sobre el clientelismo. Entonces, recuerdo muy bien que Pacho era una referencia en ese momento y ya estaba incluido en los textos de las diferentes clases que tomábamos en el Departamento de Ciencia Política. Y lo recuerdo también como el gran académico que fue y el gran gestor pues, de formación de institución que ya mencionaron tú y Angélica cuando se refirieron a su semblanza. Pero lo recuerdo también como, si bien una persona muy, muy seria, una persona muy generosa desde entonces, ¿no? Como que recuerdo que había estudiantes que trabajaban con él, pues estudiantes de los pregrados distintos de nuestra facultad, trabajaban con él, le ayudaban a escribir su obra, buscaban información en la biblioteca sobre las fuentes que él necesitaba para construir sus trabajos y era súper estricto siempre y siempre lo supimos así. Entonces, esos son como recuerdos muy lejanos porque han pasado más de 30 años desde entonces y bueno, pues yo era muy jovencita en ese momento, pero pues sin duda lo tengo en mis recuerdos desde la época y después de eso y los últimos 30 años de mi vida, pues Pacho ha estado ahí presente siempre y sin lugar a dudas ha sido fuente de inspiración. Porque desde ese momento, cuando yo era estudiante de pregrado de los últimos semestres, empecé a escribir, mi tesis de pregrado fue sobre el Congreso de la República y la renovación del Congreso de la República y una de las referencias que ya desde entonces leía era el libro de Pacho sobre ese tema. Entonces, fuente de inspiración desde chiquita.
Muchas gracias, Laura. Y pensando en estos estudiantes que trabajaban con él, que también le ayudaban a escribir su obra, pues pienso, por supuesto, en ti, Andrés, en el trabajo que empezaste a hacer con él. Y me gustaría que nos contaras esa experiencia con el profesor Leal Buitrago en tu vida como estudiante y luego como pupilo. ¿Cómo fue este proceso de pasar de estudiante a ya empezar a escribir con él? Bueno, igual que Laura, muchas gracias por ser nuevamente la organizadora. Creo que sin tu rigor, disciplina, juicio, generosidad no estaríamos acá, porque pues allá en Popayán emocionados dijimos lo hacemos, pero había que organizarlo y fíjate que finalmente, y gracias a Lorena, es aquí en la Tadeo y bueno, ya estamos acá reunidos satisfactoriamente. A ver, yo tuve como la fortuna de entrar en un momento de creo yo, muy buena formación en el Departamento de Ciencia Política, en buena parte porque la mano de Pacho estaba muy presente, fui alumno de él en 3 clases que mencionó en un momento, pero sobre todo porque estaba, digamos, como en boga algo que Pacho impulsó muy juiciosamente, que fue todo el estudio de la teoría marxista del Estado. Cosa de la que yo me he alejado mucho, pero me acuerdo perfectamente porque todavía puedo dar casi de memoria la definición de Estado que puse en mi tesis de pregrado, siguiendo pues todo el aprendizaje de la teoría marxista del Estado. Pero entonces yo tuve la fortuna de que por mi hermano Carlos aquí presente, rápidamente pues Pacho sabía que yo había entrado a ciencia política y bueno, y como que de pronto uno entraba al departamento allá a la casita, ese patiecito que había y que de pronto uno estaba por ahí conversando con los compañeros y pasaba Pacho y era como un silencio de pasó Pacho, ¿sí? Porque la otra que podía pasar era Dora, que siempre lo regañaba a uno porque uno le había quitado la taza de café que era de ella y cosas así. Y Dora, ustedes se acuerdan cómo era Dora, que era muy querida, pero era fuerte y regañaba, ella era regañadora. Y Pacho, bueno, un poco también, porque Pacho era muy serio, Pacho no era muy afectuoso, nada por el estilo. Pero entonces a mí me sucedió una cosa, es que muy rápidamente, pues me tocó el momento de empezar las clases con Pacho. El primer curso que creo que tuve que tomar con él fue Desarrollo Político Colombiano, pero coincidió también con el empezar a ser su asistente de investigación en el trabajo sobre clientelismo en Río Negro, Santander. Voy a hablar de los 3 cursos y luego cuento un poquito de la historia de cómo fue ser mi primer trabajo de investigación con Pacho. Entonces, sobre los 3 cursos, eran 3 cursos que eran muy importantes. Yo me acuerdo que pues, los compañeros de economía de esa época, el curso que querían ver era el de Ulpiano Ayala, que se llamaba Doctrinas Económicas. Yo nunca lo llegué a tomarlo porque no sabía tanta economía, aunque había hecho varios cursos de economía, y en ciencia política, en filosofía era como ver las clases con, se me fue el nombre, Carlos B. Gutiérrez, ¿sí? Que digamos era como el más sólido, luego de que pasó un profesor español que hizo mucho ruido, pero no dejó mucho, que era José Lorite, que los estudiantes le decíamos Lorita Amena. Él se llamaba José Lorite Mena, aunque él me dejó como el gusto por los griegos, tengo que decirlo, pero no fue tan importante Carlos Vera como el serio. Y en ciencia política era Pacho, entonces cuando ya uno empezaba por ahí en 4º, 5º semestre del primer curso con Pacho, pues era un reto muy grande, y era un reto porque yo, digamos, de ese curso recuerdo mucho los controles de lectura que eran muy difíciles sobre un cúmulo de lecturas que después con la muerte de Pacho yo vengo a ver, claro, ahí está toda mi formación como saber de historia política, de historia económica, de historia social, pero además bien porque tocaba pasar los controles de lectura, pero siempre con un punto en el control de lectura que era muy importante, que era la lista de los presidentes de la época que estábamos viendo, y eso era de memoria. Pero eso a mí me ha servido enormemente y es algo que, por ejemplo, le sigo haciendo a mis estudiantes del sistema político. Primera sesión, hagan la lista de presidentes de Colombia que se saben. Y yo digo que me sé casi todos menos los del periodo liberal
la Constitución de Río Negro, porque como eran cada 2 años, ahí uno se pierde inevitablemente. Y eso gracias a Pacho. Mucho tiempo después vine a entender que el curso se llamaba Desarrollo Político Colombiano. Creo que como un gesto de Pacho muy interesante, después de haber sido, no diría alumno, de haber estado en una pasantía en el Instituto de Estudios del Desarrollo, del cual era director el economista norteamericano Hirschman, y entender que, claro, que lo que Pacho hizo fue no hablar de historia política, de historia de Colombia, sino traerse el término de desarrollo político colombiano, con lo cual ya empezaba una lectura diferente de la historia política del país. Bueno, sí, el segundo curso era Teorías del Estado, que era bien difícil también, y digamos había lecturas chéveres, pero había unas muy aburridas que yo sí, Althusser y Pulanzas, no me gustan demasiado. Y lástima que se fue Juan Guillermo, porque yo creo que ese curso además los cursos los veíamos con Juan Guillermo Ferro, que es el esposo de Mariana, que se tuvo que ir. Mariana creo que era más chiquita, entonces no alcanzaron a tocar, y con Ana María Bejarano, y entonces estudiábamos juntos y llegábamos y un poco competíamos por las notas y toda esa cosa, pero de ese curso yo siempre tengo un recuerdo muy, muy chistoso, que es el hermano del científico que murió el año pasado, de Patarroyo, que era estudiante de ciencia política, que era vaguísimo y que le tocaba exponer algo sobre Marx en Teorías del Estado. Y me acuerdo que Patarroyo, con todo el descaro en clase de Pacho, básicamente dijo que no había podido preparar la exposición porque él había estado indagando y que Marx no había escrito la teoría del Estado porque estaba con la empleada del servicio. Sí. Y eso lo dijo en clase y yo pensé que Pacho lo iba a echar de clase, pero Pacho se la aguantó enterita, ¿sí? Y aprendimos. Y el tercer curso es un curso que también, recordándolo, era Seminario de Coyuntura Política, que era tremendamente, mejor dicho, yo entiendo ahora porque tiene unas ciertas capacidades y era también parte de la formación allá en el IEPRI, que nos volvimos buenos analistas de coyuntura, pero porque hubo como una formación en eso. Teníamos que hacer semanalmente, y no era con computador, era con máquina de escribir, que si uno se tiraba la última línea tocaba repetir toda la cosa. Semanalmente había que entregar un análisis de coyuntura del tema que Pacho nos daba. ¿Sí? Y entonces era súper difícil, súper retador, y claro, en el juicio de Pacho, pues de juicio, disciplina, rigor, Pacho llegaba a la clase y se los había leído todos y pues había puesto la nota, ¿sí? Y bueno, y en esa parte del aprendizaje con Pacho era muy difícil, entraba uno a clase y preguntaba qué vimos la clase pasada, y eso era un silencio sepulcral horrible, en el que lo peor que le podía pasar a uno era que le preguntara a uno, era una cosa muy miedosa. Por ahí tengo una anécdota que ya no alguna vez pude contar porque pude llamar a Ana María que me la recordara, porque Pacho era cortante y le hacía unos chistes duros y de esos, digamos, Pacho hoy tendría una cantidad de problemas porque los profesores ya no podemos decirle cosas a los estudiantes de cierta manera, ¿cierto? ¿Cierto, profesores? Porque en esa época había más de otro tipo de tratamiento y los chistes se podían hacer y hacerlo sentir muy mal a uno estaba ahí en juego. Bueno, pero entonces la anécdota fue que yo, estando en el primer curso en el de desarrollo político, surgió la posibilidad de trabajar con Pacho, en razón a que él ya estaba metido en Santander, ya había una tesis de pregrado en curso que era la de Mauricio García Durán, y él había llevado varios de sus estudiantes, a María Emma, que no pudo venir porque está en la Feria del Libro, les mandó saludos, y Oscar Moncada y una cantidad de gente que había ido con Pacho y habían hecho trabajo de campo en Santander, pero ya había escogido como 2 asistentes. Uno era Gonzalo de Francisco, que era compañero mío de clases, aunque él iba mucho más adelante, y amigo personal, y un personaje que después descubrí que también tenía nexos, que era Gabriel Turriago, que era estudiante de ingeniería, que era asistente de mi hermano Carlos en la FEI, Carlos, ¿sí? En la FEI y en la Javeriana, pero resulta que en una de esas salidas de campo, Turriago decidió
transformar la realidad política demasiado rápidamente en Río Negro, Santander. Yo me imagino que con unas cervezas y empezó a echarle el discurso político de izquierda qué sé yo, al secretario del Consejo de Río Negro, y entonces Pacho tuvo que sacar a Turriago de la investigación, y ahí el que me conocía, pues no me conocía, pero era el hermano de Carlos, ya era su alumno, etcétera, etcétera. Entonces yo empecé a trabajar con Pacho y con Gonzalo de Francisco muy joven. Año 84 fue la primera salida de campo, de la cual tengo la memoria. Nos fuimos una semana con Gonzalo, aprendimos mucho, descubrimos cómo era el archivo del municipio de Río Negro, por los ratones, las cucarachas, etcétera. Pasamos bueno con Gonzalo, jugamos billar, tomamos cerveza, pero el viernes había que llegar a cita a las 10 en Bucaramanga con Pacho. Y a mí me dio por comprar un queso para llevar a la casa. Imagínense las cosas que uno hacía en esa época. ¿Sí? Y por culpa de esa compra nos demoramos y llegamos al encuentro con Pacho en la gobernación de Santander, yo creo que como unos 15 o 20 minutos. Pacho nos saludó y nos despidió y se fue, básicamente. Y desde ahí yo creo que nunca le volví a llegar tarde a Pacho a absolutamente ninguna reunión, así no llevar el trabajo hecho. Muchas gracias, Andrés. Seguramente ahora vamos a poder profundizar en ese trabajo, ¿no?, que dio lugar en esa investigación que iniciaron en Río Negro. Volvamos a ti, Laura, además porque pienso en algo que señalabas y decías, Pacho ha estado presente siempre, ha sido fuente de inspiración, seguramente no solo para ti, sino para la Facultad de Ciencias Sociales, como señalaba Angélica. Y pienso en ese gran trabajo que hicieron ustedes. Yo imaginaba que era de manera más reciente, pero tienes razón, lleva 8 años. Y es, ¿cómo fue este proceso de compilación de las obras? ¿Cómo inició? Y cómo fue tomado también por el propio Pacho Leal, ¿no?, cuando ustedes le propusieron esta compilación, que además pues ha sido magnífico volver a tener sus obras, pero sí en tomos específicos. Bueno, gracias por la pregunta, Lorena. Angélica seguro me puede ayudar. Bueno, no, pues el tiempo pasa rápido. Fue en el 2016 que salieron los 5 tomos, porque había uno de los libros sobre el tema de seguridad tiene 2 tomos distintos. Y además de ese, pues estaba el libro del clientelismo, un libro sobre el Estado, un libro sobre el Congreso y las memorias de Pacho. ¿Cómo fue el proceso? Pues se nos ocurrió hacer esto, porque nos parecía que era importante recuperar la obra de Pacho, hacer unas nuevas ediciones de estos libros que hacen parte de una obra mucho más completa que él tiene. Lo que pensamos hacer fue volverlos a imprimir, pero en una versión en la que hubiera unos prólogos con unas personas que invitamos a que escribieran los prólogos, que hablaran no solamente de la obra original que habíamos escogido imprimir en este caso, sino que además contaran un poco cómo había sido fuente de inspiración cada uno de esos temas para otros politólogos, para otros sociólogos, para otros analistas de las ciencias sociales, haciendo como una especie de revisión de literatura o algo así sobre el fenómeno del título de cada uno de estos 5 tomos. Y además de eso, que hablaran un poco sobre la agenda de investigación futura que podría haber también a partir de estas ideas originales que estaban en cada uno de estos temas. Entonces, en realidad es el trabajo que nos planteamos hacer. Trabajamos de la mano de Pacho todo el tiempo, nos reunimos muchas veces con él, conversamos otra vez sobre su obra, corrigió algunos typos que identificó por ahí cuando empezamos a transcribir los trabajos. Trabajamos también de la mano de Marta Lux, que en ese momento era la editora de la Facultad de Ciencias Sociales, que nos ayudó un montón para sacar adelante la obra. Y fue muy placentero y muy, ¿cómo decirlo? Como que conocimos mejor su obra volviéndola a leer y volviendo a pensar en qué otras personas podrían también aportar ideas nuevas sobre lo que trabajan inspirados en la obra de Pacho.
me acuerdo, invitamos a Miguel, que está acá sentado, para escribir sobre el libro de clientelismo, su prólogo. Invitamos a Armando Borrero para que escribiera el prólogo de los tomos de seguridad. Luis Javier Orjuela para que escribiera sobre el Estado en Colombia. Yo escribí la introducción del libro sobre Congreso y bueno, creo que no se me escapa nadie, pero si se me escapa alguien, me disculpo. Y pues fue muy grato, fue un ejercicio muy grato. Nos demoramos un par de años haciéndolo, pues porque era un trabajo largo, era un trabajo al que había que dedicarle tiempo cuidadosamente para poderlo editar bien. Me acuerdo muy bien que en el tomo sobre el Congreso, que probablemente más adelante hablamos con más calma de ese, tuvimos problemas en el sentido de ese había sido un libro que se había escrito con una cantidad de datos de los que hablaré más adelante que estaban perdidos en alguna parte, entonces fue difícil recuperarlos para hacer las gráficas que estaban originalmente allí publicadas, entonces fue retador también en algunos sentidos. Pero fue pues un privilegio haberlo hecho, aprendimos un montón de cosas, repasamos su obra y pues los prologuistas nos dijeron hacia dónde debería ir la investigación en los temas que él había empezado por resaltar a través de los escritos que había hecho. Muchas gracias, Laura. Además, también, por supuesto, es la oportunidad de que se siga leyendo su obra, siga utilizando, además que hay veces hay textos que son difíciles de conseguir, ¿no? Y pienso precisamente en que cuando estaba preparando las preguntas, pensaba, bueno, de todo lo que, porque además hay muchísimo tema que le hubiera podido preguntar al profesor Pizarro, porque por supuesto tienen muchos temas en común, por supuesto su obra es extensísima, pero me encontré con un texto que se titula Democracia restringida y desinstitucionalización política de finales de los 80. Y ahí habla de este concepto de democracia restringida, también utilizado por Leal Buitrago, es un concepto que seguramente todos empezamos a utilizar desde ahora, que se sigue igual utilizando. Y señalabas que en palabras de Linz, ¿no? Se trata de un pluralismo político limitado donde se combinaba la negociación, cooptación, con la represión, exclusión. Y pienso en cómo fue empezar a escribir y a trabajar estos temas de manera rigurosa y científica a finales de los 80 en Colombia, ¿no? En un momento político de gran represión, y ello cómo se vivió en el IEPRI liderado por Pacho Leal. Bien, antes quisiera contar una anécdota que probablemente nadie conoce. Cuando hicimos el libro Los Violentólogos en 1987, que había sido propuesto por Fernando Cepeda, pero ya el ministro del Interior no era Cepeda, sino era César Gaviria, supimos que en el gabinete habían propuesto recibir el informe de los violentólogos y engavetarlo, porque había posturas que no satisfacían a la totalidad del gabinete del presidente. Y entonces tomamos una decisión con Pacho, que fue muy audaz, y con Marcos Palacio, el rector de la universidad, que fue editar el informe en la Universidad Nacional. Y en la mañana en que íbamos a Palacio de Nariño a entregar el informe, lo repartimos a la prensa. Y cuando llegamos a Palacio, nos recibió el presidente con el ministro del Interior, con César Gaviria y otros miembros del gabinete. Y cuando le entregamos al presidente Virgilio Barco el informe publicado, fue la sorpresa. Y Virgilio Barco, que era un liberal, un demócrata, sonrió, pero los otros ministros estaban furiosos con ese gesto que habíamos hecho. Pero Virgilio Barco, insisto que era un demócrata, lo recibió y nos agradeció mucho el informe. Y esa decisión de imprimir el libro Los Violentólogos antes de entregárselo al gobierno, lo tomamos con Pacho Leal. Fue un acto muy audaz y yo creo que tuvimos toda la razón de hacerlo, porque si no, probablemente el informe lo hubieran engavetado y el informe de los violentólogos fue muy interesante, tuvo como 20 reediciones legales y como 20 piratas, y ejerció una influencia interesante porque luego Rafael Pardo,
cuando lo nombraron consejero de Seguridad Nacional, fue la base para el informe que él elaboró sobre la seguridad interna en Colombia. Entonces es un ejemplo de cómo Pacho, con mucha audacia, nos animó a imprimir el libro, el informe, antes de entregárselo al presidente Virgilio Barco. La otra pregunta que tú me habías hecho era sobre el Gólgota. El Gólgota es un milagro, porque es muy difícil que los académicos acepten con paciencia críticas a su obra. Una enorme escuela, porque imagínense ustedes que cada semana o cada mes o cada 2 meses uno entregaba el trabajo que había realizado y al frente tenía a Francisco Leal, a Orlando Falborda, a Álvaro Tirado Mejía, a Jorge Orlando Melo, a Gonzalo Sánchez, a Socorro Ramírez y a muchos otros investigadores discutiendo tu trabajo. Era un enorme privilegio intelectual, no era nada fácil, por eso lo llamamos el Gólgota, porque no era fácil esa confrontación intelectual, pero fue una gran escuela. Y yo creo que fue una genialidad de Pacho haberse inventado el Gólgota. Ahora, evidentemente que no era fácil ser un centro de pensamiento en la universidad pública en los años 90. La verdad es que, les cuento una historia, algún día, a finales de los años 90, Alejandro Reyes Posada recibió un libro que había sido publicado por varios autores franceses, que se llamaba El Libro Negro del Comunismo, Crímenes, Terror y Represión, con una dedicatoria de Carlos Castaño. Yo recuerdo la cara de asombro y de terror de Alejandro Reyes, pero la verdad es que el IEPRI se convirtió en un objetivo militar de los grupos paramilitares y finalmente más de la mitad de los miembros del IEPRI tuvimos que partir para el exilio. Muchos nos fuimos para Notre Dame, a la Universidad de Notre Dame en Indiana, en South Bend. Recuerdo que allá estuvieron Alejandro Reyes, Iván Orozco, Álvaro Camacho. Estuvimos muchos refugiados, Pacho Leal y otros miembros del IEPRI se fueron para otros países, pero prácticamente el IEPRI a finales de los 90 tuvimos que exilarnos todos por las amenazas de los grupos paramilitares. Entonces no era fácil un debate intelectual sobre la democracia restringida o cuestionar el régimen político en aquellos años de ascenso del paramilitarismo. Y el exilio que vivimos fue la expresión de esa dificultad. Muchas gracias, profesor. Y ahora pensando en las prácticas políticas colombianas, que si bien se había estudiado, creo, si no estoy mal, que fue como el primer estudio sistemático que se hizo, sistemático, digamos, científico, de algo que ya se venía hablando desde hace mucho y era el clientelismo, ¿no? Aquí hablamos, el profesor Pizarro nos hablaba de la dificultad de escribir, de investigar en Colombia en un momento de gran represión, no solo a nivel nacional, sino por supuesto regional y local. Te pregunto, ¿por qué decidieron o por qué el profesor Leal Buitrago decidió empezar a estudiar el clientelismo? Y hablando del clientelismo y de cómo opera en el sistema político, entendido como la forma de funcionamiento de las normas que el Estado fija para regular las relaciones de poder, leí esto y me pareció que refleja de manera fantástica y sintetiza muy bien cómo ha funcionado el clientelismo. ¿Cómo es el funcionamiento del clientelismo también en Colombia? ¿Cómo ha ido cambiando? Es muy amplia la pregunta, pero… En este contexto más breve. A ver, yo diría que fíjese lo interesante, uno nunca le pregunta al jefe muchas cosas, ¿cierto? Y pues Pacho fue mi jefe mucho tiempo. Primero allá en el IEPRI, primero como director de la investigación, después como director del IEPRI, yo era su subalterno y su asistente de investigación. Después en la facultad, pues cuando yo llegué a los Andes, Pacho era el decano y yo fui director de la maestría en ciencia política. Entonces, uno no le pregunta cosas, entonces hay cosas de cómo arrancó el tema que las vine a conocer un poco más
en una entrevista que le hice a Pacho hace como unos 10 años para un libro que fue publicado en Argentina, y del cual tenemos como 4 ejemplares acá que Magdalena generosamente ya ha regalado a las bibliotecas. Yo tengo el mío pues porque yo fui el que hice la entrevista y fue un trabajo que se supone que era una entrevista de 2 horas y fueron como 3 mañanas, y después la labor de edición también tomó bastante tiempo. Pero fue la posibilidad de conocer una cantidad de cosas de la vida de Pacho, personal, familiar y académica, que yo no conocía, pese a haber sido su alumno, su coautor, por la enorme generosidad de Pacho en eso, que yo siempre le he agradecido. Pues que todos sabemos que en el mundo académico yo habría podido estar allá en una esquinita con la colaboración pero no, yo soy coautor del libro, y entonces eso fue pura generosidad, pura y física generosidad de Pacho. Pero entonces ahí fue que aprendí y entendí algunas cosas en que Pacho mismo me contó. Realmente creo que él empezó a tener, es decir, y es lo interesante de la cuestión, Pacho siempre fue un muy buen lector de la política colombiana, y creo que eso lo lleva a decidir que hay que estudiar el clientelismo basándose en 2 cosas que era lo único que había en ese momento. Unas columnas, unos editoriales largos que escribía Carlos Lleras Restrepo en Nueva Frontera desde por allá los mediados de los 70s, y un conjunto de investigaciones que había hecho el CINEP, lideradas por Fernán González, en donde había textos de varios autores que empezaron a indagar qué era el clientelismo y demás, pero no había mucho más. Entonces Pacho, pues yo creo que tuvo la iniciativa, tuvo la intuición de que eso era muy importante hacerlo, y pues estando ya de regreso en la Universidad de los Andes, comienzos de los años 80, pues yo lo que entiendo es que él decide empezar por Santander, por cercanía, por facilidad, por gusto, etcétera, etcétera, y luego toma la decisión que él me contó que era, digamos, una decisión, fíjense, que parece fácil hoy, pero era escoger entre un cúmulo de posibles políticos nacionales un líder que fuera como muy representativo de lo que eran los líderes clientelistas de esa época, y además tener la posibilidad de que fuera en Santander, muy cerca de Bucaramanga, en Río Negro, Santander, y de que cuando van a contactar a ese personaje, yo me imagino que esas debieron ser unas conversaciones, no, es así, no pude estar ahí presente, ni mucho menos, debió ser muy interesante porque Pacho quería hacer la investigación y a Tiberio Villarreal le sonó que Tiberio, como nos contestó una vez, ¿dónde estudió usted, doctor Tiberio? Yo estudié en la Universidad de la Vida. Pero el tipo muy hábilmente lo que él leyó es que lo estudiaran le podía dar vuelo a algo en lo cual él estaba inmerso, que era pasar del ser el presidente del Consejo de Río Negro a llegar como llegó a ser senador de la República sin tener estudios universitarios. Se saltó la ley de alguna manera, pero eso lo logró Tiberio estudiando en la Universidad de la Vida. Entonces, Pacho tuvo esa conversación y Tiberio nos abrió el escenario de Río Negro para estudiar. Ahora, Pacho de verdad también muy juiciosamente, porque entonces está la tesis de Mauricio García, después mi tesis de pregrado, yo la saqué también sobre el clientelismo en Río Negro, las juntas de acción comunal. Entonces Pacho en eso tenía una enorme capacidad de juiciosamente ir hilando y ir articulando, y eso nos permitió llegar a estudiar ese caso, que yo, fíjense, ahora que lo tengo que enseñar a mis estudiantes, les digo, ojo, uno con un estudio de caso no puede hacer generalizaciones, pero lo que sí puede es ilustrar una realidad. Pero claro, si nosotros no escoge, si Pacho no escoge a Tiberio, y si ese personaje no nos da el acceso era que, pues sí, conté que con Gonzalo tomábamos cerveza y jugábamos billar, eso era por la noche. Todo el día nos la pasábamos en el Consejo de Río Negro, que no estaba en sesiones, leyendo las actas del Consejo desde 1970, cuando Tiberio llegó al Consejo de Río Negro. Era hartísimo, pero pues, leer las actas de un consejo, eso no es emocionante, por ahí pasaba cada tanto una cosa, pero empezar a leer eso, gracias a que teníamos la autorización. Es más, eso tenía otros detalles. Nosotros dormíamos en la casa de un funcionario de Río Negro que vivía en ese tiempo en Bucaramanga, y entonces el tipo ni siquiera nos cobraba alquiler. Tiberio había dado la orden, almorzábamos súper rico en el restaurante donde almorzaba toda la
los funcionarios municipales, pero a nosotros nos daban, pues había que pagar, pero nos daban un servicio buenísimo, todo ordenado por Tiberio, entonces había una posibilidad de investigar. Recuerdo que en algún momento quisimos sacar unas fotocopias, porque después de la visita al archivo, no quisimos volver al archivo, daba mucho susto, y es decir, creo que hubiéramos sufrido de alguna enfermedad mortal si hubiéramos trabajado ahí más de 15 minutos, pero no era posible, era todo lo que nos pudiéramos leer, todo lo que pudiéramos conversar y las entrevistas que íbamos haciendo. Ese era como el trabajo que se logró hacer ahí con Pacho. No sé si me quedó algo de la pregunta. Sí, por supuesto, de la evolución del clientelismo. De la evolución del clientelismo. Pues yo no sé, yo ahí tengo básicamente como 2 tesis. Hace unos años… Ahora se dice que ya no hay, ¿no? No, bueno, ahí entonces aquí hay una historia y está Miguel que hizo unos aportes importantes recientemente poco, ya no sé cuánto, pero que siguió trabajando el tema, pero hace unos años tuvimos una intención con varios colegas de la Javeriana de actualizar los estudios sobre clientelismo. Y nos inventamos una mesa clientelar itinerante que iba de congreso de ACPOL en congreso de ACPOL y presentábamos los resultados y la verdad era interesante. En el último ACPOL en que presentamos, que fue en Medellín, el profesor Javier Duque, después de escucharnos muy juiciosamente, muy en el estilo de él, que es bastante cáustico, nos dijo que muy interesante la mesa, que muy buenas las investigaciones, pero que eso que estábamos estudiando ya no era clientelismo, sino otra cosa. Entonces, bueno, la mesa no se derrumbó por eso y finalmente no logramos sacar libro como queríamos, sino porque los que más promovían la cosa están en otras cosas hoy. Y no es fácil terminar esas empresas, cosa que sí lograba Pacho, que también es un gran productor, es un gran compilador de libros colectivos. Eso tal vez no se ha mencionado, pero es muy importante en su legado y en su obra. Entonces esa vez no lo logramos, pero yo esa vez no le contesté al profesor Duque, pues para no entrar en la discusión, pero me quedé pensando un poco como hace Francisco Gutiérrez en su libro sobre partidos políticos. Pues si no son partidos los colombianos, y si no es clientelismo lo que hacen, y miren el escándalo hoy, si no eso no es clientelismo, pues denme una categoría con la cual yo pueda leer eso y que sirva y que me sirva para publicar y que me sirva para poder dar clase y que me sirva para discutir con colegas de otros países o de otras universidades. Entonces yo creo que el clientelismo ha sufrido cambios, evidentemente, que tal vez hoy hay que hacer mucho estudio de caso, aunque creo que el gran mérito de Miguel fue los trabajos que hizo más cuantitativos sobre el tema y que dieron resultados muy interesantes, pero creo que de todas maneras el clientelismo hay que hacer mucho estudio de caso con el riesgo de que de pronto unos, pues digamos, yo no creo que le vaya a uno también como nos fue con Tiberio, pero simplemente que ahí está. Y es lo que les digo a mis estudiantes en cada semestre. La cuestión no es si nos gusta o no nos gusta, ¿sí? Como ahora que todos los opositores a Petro descubrieron que los gobiernos negocian con el Congreso. Qué descubrimiento, ¿no? Una vaina maravillosa, ¿sí? Digamos, y que negocian a veces con recursos. ¿Vieron a Carrasquilla mintiendo olímpicamente? Que él nunca había visto una lista de cupos indicativos en sus varios años de ministro de Hacienda. Bueno, pero bueno, entonces yo diría, hay que entenderlo como pasa hoy, creo que hoy pasa mucho más por temas de contratación, que han cambiado las cosas, lo que se entrega, por ejemplo, Dilian Francisca en Cali utiliza mucho los spa y los tratamientos de belleza para hacer leal a la gente. Hay que ir por cada caso a ver cómo lo están haciendo y ver dónde está ubicado hoy, pero yo creo que sigue siendo un elemento muy fuerte, aunque ahí tengo una discusión con César Caballero, que es colega mío y damos una clase juntos, porque él dice que eso ya solo pesa como el 30% de lo electoral. Y yo, lo que pasa es que él es bueno con las cifras, ¿no? Yo soy bueno con los conceptos. No sé, digamos, cómo contraponerle a esa afirmación datos fuertes, pero yo creo que el clientelismo sigue teniendo un peso grande en nuestra realidad y que lo va a seguir teniendo. Sí, el clientelismo sigue estando vigente. Y pensando en lo que señalaba
en lo que señalaba Andrés. Nada más pienso que en efecto, Miguel, tenemos que pensar en un estudio sobre clientelismo, porque además cuando uno entra a Twitter y ve, no, es que ya nada más como si nunca hubiera existido, ¿no? Esto no existió, eso al parecer hasta ahora lo están descubriendo. Y creo que, bueno, sería buenísimo volver a retomar estudios sobre estos. Pero señalando en lo que decía Andrés, ¿no? Cómo se negocia en el Congreso, cómo funciona en el Congreso, pienso en el tomo del Congreso precisamente que tú también señalaste de manera reciente, en el que ustedes también compilaron los trabajos de Pacho Leal respecto al Congreso, y sé que este estudio que él hizo fue pionero, fue vanguardista en su momento respecto a la sistematización y análisis de datos. ¿Nos podrías comentar respecto a por qué fue pionero en ese momento, en qué sentido fue vanguardista, ¿no? Y cómo aportó a la disciplina? Listo, Lorena, gracias por la pregunta. Este libro fue publicado en 1973 y el periodo de tiempo que cubre es 1930-1970. Entonces empieza con la llegada del gobierno liberal de Enrique Olaya Herrera y termina durante el Frente Nacional. Y es un estudio tiene dos partes. La primera parte es como un análisis histórico del Congreso de la República, pero el Congreso como uno de los centros de poder que Pacho describe muy ricamente en relación con el otro centro de poder que es el Ejecutivo. Y también entonces tiene en cuenta como la dinámica que hay entre estos dos centros de poder, como los llama el Ejecutivo y el Legislativo, cuando el Ejecutivo tiene más poder, cuando el Congreso de repente también lo tiene en determinados momentos coyunturales de la vida política de nuestro país, y también hace énfasis en la sociedad civil, ¿no? En cómo el Congreso representa los intereses de la sociedad civil, pero también dependiendo mucho de la coyuntura política que esté teniendo lugar. Entonces, recorre todos estos años, desde 1930 hasta 1970, identificando los cambios que hay tanto en la relación de poder que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero también en la relación de poder que hay entre el poder representativo que cumple el Congreso de la sociedad civil y de algunos de sus sectores, que sin duda algunos de ellos estuvieron mejor representados que otros durante esta época. Entonces esa es una primera parte súper interesante, donde aprende un montón de historia política de Colombia, porque describe muy ricamente cómo fue la dinámica de los diferentes gobiernos que pasaron durante este tiempo. Llega al Frente Nacional y nos habla de clientelismo también, en el momento en el que hay esta repartición paritaria entre los partidos tradicionales que pierden un poco su ideologización y empezamos a hablar nuevamente del fenómeno del clientelismo como uno que se presenta muy claramente en la política colombiana durante ese periodo. Entonces la primera parte es contarnos un poco la historia política del país, muy interesante, también con un marco teórico marxista, que ya lo había mencionado Andrés. Y la segunda parte también es muy interesante y es donde yo pienso que sí fue pionero y vanguardista en la forma en la que estudió todos estos temas, elaborando una base de datos con unas fuentes primarias que eran los anales del Congreso, equivalentes hoy a las gacetas del Congreso, y con la historia de las leyes, que era como la otra fuente primaria que él utilizaba. Y a partir de la lectura de estas dos fuentes, lo que hizo él fue sistematizar un montón de información y darnos ideas a los politólogos que actualmente estudiamos el Congreso sobre cómo sistematizar información relacionada con ausentismo. Fue una variable que él incluyó dentro de esa base de datos gigantesca, como medir cuándo los congresistas están presentes y cuándo se ausentan, para formular a partir de eso también como teorías sobre la eficiencia legislativa, que es otro de los temas que también operacionaliza muy juiciosamente, siendo otra de las variables, y el poder político del Congreso de la República en relación con el Ejecutivo. Y para poder observar esos tres fenómenos, ausentismo, eficiencia legislativa y poder político del Congreso, rompe los anales del Congreso de la época y los vuelve en pedacitos para poder sistematizar toda esa información. Entonces, creo que fue pionero en ese sentido, fue vanguardista también porque no había algo igual.
No sé qué pasó con esa base de datos, Claudia, de pronto tú sabes, que fue lo que dije antes cuando mencioné la edición de ese tomo, en donde tuvimos dificultades por replicar esas gráficas que él pone en ese libro porque no encontramos la información básica, que pues eso era una mina de oro de 50 años de análisis que no pudimos recuperarla, pero pues que ahí está y se podría recuperar, obviamente sistematizando lo que está impreso en el libro. Pero fue muy interesante, muy inspirador y como te digo, Lorena, desde que soy estudiante del pregrado de Ciencia Política, estudio el Congreso de la República, en su momento hice una tesis sobre la renovación política de los congresistas, que era otro tema que él quería trabajar, la rotación, pero no alcanzó, no me acuerdo bien cuál fue la razón que dio. Y pues ha sido inspiración para lo que hacemos en Congreso Visible desde el año 98, cuando él ya era decano de la Facultad de Ciencias Sociales y conoció este programa que todavía pues hace ese trabajo de sistematizar información sobre estas variables y otras. Muchas gracias, Laura. Seguramente podríamos hablar mucho más acerca de este trabajo en el Congreso que dio lugar, como tú señalabas, al Congreso Visible. Y ahora pienso que uno de los campos de la disciplina de la ciencia política que el profesor Pizarro más ha trabajado es seguridad, conflicto. Y cuando uno lee a Francisco Leal Buitrago también ve que una de las preocupaciones que expresa su obra en relación al clientelismo, cuando estuve leyendo el tomo del clientelismo, y la seguridad es el vínculo entre política, ilegalidad y violencia. Señalaba de que el aumento de la competencia electoral y la necesidad de apropiarse de los recursos del Estado han llevado a que la ilegalidad forme parte de la ecuación política, ¿no? Es esto de que a partir de la descentralización, el acceso a cargos públicos a nivel regional y local también ha llevado a la posibilidad, digamos, de acceder a esos recursos del Estado y cómo este interés de apropiarse de los recursos del Estado podía también dar lugar a que la ilegalidad pues entrara en la ecuación política. ¿Cuál es el análisis que hace de este fenómeno? Porque además recuerdo que cuando lo hablamos en el conversatorio en el Cauca, tanto Andrés como Laura me dijeron, no, ese tema mejor no, porque no lo trabajamos, y precisamente armando este conversatorio dije, bueno, ¿quién más que el profesor Pizarro para preguntarle sobre este tema? Bien, yo les había comentado que el IEPRI con Pacho fue, además de un centro de investigación, un centro de pensamiento, un think tank, que era consultado sistemáticamente por el Estado, y tuvimos una enorme cantidad de participación en actividades. Muchos de nosotros estuvimos en las negociaciones de paz de los inicios de los años 90, pero una de las cosas que me parece importante, que ya les había mencionado, es que en el año 1995 el presidente Samper crea la Comisión de Reforma de los Partidos Políticos, dirigida por el ministro del Interior, Horacio Serpa Uribe, y la preocupación en ese momento, en 1995, era que Colombia estaba transitando de un bipartidismo perfecto, liberal conservador, a un multipartidismo difuso, a una multiplicidad de partidos políticos que iban a hacer ingobernable a Colombia. Era el debate en 1995, y entonces se crea esta Comisión de Reforma de los Partidos Políticos con una idea: Colombia debe transitar de un sistema bipartidista, dado que se han incorporado a la vida democrática grupos que vienen de la lucha armada, el M-19, el EPL, el Quintín Lame, el PRT, la Corriente de Renovación Socialista. Se está ampliando el sistema, pero Colombia debe transitar de un sistema bipartidista a un sistema multipartidista moderado de 4 o 5 partidos para hacer gobernable la democracia en el futuro. Entonces, la idea de la Comisión de Reforma de los Partidos era cómo lograr en Colombia un multipartidismo moderado y qué herramientas de ingeniería institucional se requieren para estimular el agrupamiento de los partidos en ese modelo de multipartidismo moderado para hacer gobernable la democracia colombiana. Y es muy interesante porque trabajamos en esa comisión, estaba Fernando Cepeda en ella,
y algunos miembros del IEPRI, y la verdad fue que las recomendaciones no se implementaron. Colombia hoy en día, como ustedes saben, tiene 34 partidos políticos con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral. Ninguna democracia funciona con 34 partidos. Es imposible conformar mayorías parlamentarias, es imposible sacar leyes de buena calidad, porque las leyes se convierten en colcha de retazos. Yo voto por la ley, pero si mete esto, yo voto por la ley, pero si saca esto. Entonces estamos sacando leyes de pésima calidad, pero otra de las implicaciones que trae el multipartidismo difuso de 34 partidos es que hace costosísima las campañas electorales, porque si hay un número reducido de partidos, los partidos promueven las listas electorales para Cámara y Senado, pero con las listas abiertas y el multipartidismo difuso, las campañas se vuelven costosísimas. Lograr que un senador en una circunscripción nacional obtenga el número de votos que se requiere enormes recursos, y eso ha hecho que no solamente ha agravado la corrupción institucional, los contratos que son desviados para el financiamiento de las campañas políticas, sino que ha llevado a que llegue al Congreso personas que llegan no con el objetivo de participar en la función legislativa, sino para hacer contratos de todo orden. Y yo creo que las reflexiones que hicimos en el 95 siguen teniendo mucha validez, que hicimos desde el IEPRI, y me parece muy importante que la Asociación de Ciencia Política, las facultades de Ciencia Política, hagamos y abramos un debate público sobre cómo pasar de 34 partidos a un multipartidismo moderado que haga gobernable a Colombia. Yo creo que desde el IEPRI dejamos muchas pistas sobre esa reflexión que hoy se podrían retomar. Muchas gracias, profesor. Creo que nos da tiempo para una última pregunta que he pensado para todos, en particular porque una de las cuestiones que nos dijeron en el evento, ¿no? y bueno, que también gustó y que al final salió es, pues mojémonos con la realidad actual, que seguramente a Pacho Leal le hubiera gustado, y que mejor en un homenaje a él, pues que hablemos también de la realidad actual. Y justo la pregunta estaba vinculada a lo que acaba de señalar el profesor Pizarro. Y recuerdo, escuchándolo, pues su texto sobre microempresas electorales, que dio para mucho, por supuesto, y es pensar en el personalismo político, ¿no? que ya seguramente en su obra ya lo señalaba. También otros autores que han trabajado temas de partidos pues señalaban que esta atomización del sistema de partidos pues ha estado anclado a un gran personalismo político, y conlleva debilitamiento de los partidos y a la inestabilidad de los vínculos entre partidos y ciudadanos. De hecho, algunos autores hablan actualmente de la desinstitucionalización del sistema de partidos, ¿no? Entonces quisiera preguntarles, ¿cómo ven este proceso de desinstitucionalización? ¿Cómo afecta el sistema político? Sé que es la pregunta del millón, pero creo que no podemos terminar sin hablar de este tema. Entonces no sé quién quisiera empezar. Bueno. Voy a empezar para que me puedan dar palo bastante. Sí, el sistema de partidos hoy está como en 34, 36, pero yo digo, bueno, pero que no hicimos una constitución para acabar el bipartidismo, costó trabajo. Y lo que pasa es que muy en el estilo colombiano, claro, multipartidismo moderado en el mundo mundial es 3 partidos, 4. En Colombia fue como 13 con 8 significativos, y con un fenómeno que se da por ahí, que es que el Consejo Nacional Electoral, luego de la decisión de la Corte Constitucional de devolverle la personería jurídica a la UP, encuentra que eso es buenísimo, y entonces crea una serie de zombies que están ahí en juego. Y Caballero en clase me dio una imagen buena del sistema de partidos colombiano que estoy usando desde entonces. El sistema de partidos colombiano es como un acordeón, que a veces se abre, entonces 34, y en unos 4, 8 años se cierra, y 13, no pensemos en 3, 4, porque no, los operadores políticos del país
ahí recojo una idea de Francisco Gutiérrez. Yo creo que el sistema de partidos nuestro hoy recoge, yo diría que bastante bien la fragmentación política existente en Colombia. Ojo, no la polarización. Nuestro sistema político está fragmentado. Se polariza eventualmente sobre unos temas, pero está sobre todo fragmentado y eso lo recoge bien. Entonces, cuando me dicen desinstitucionalización, a mí me pasa, y es que ayer estaba hablando de esto en clase, que me acuerdo de Mainwaring, que hizo todo su libro sobre Building Democratic Institutions y hizo toda la clasificación y la caracterización y el ejercicio comparado y le dio el premio de institucionalización de partidos a los partidos venezolanos. Entonces yo hay conceptos en los que no creo demasiado, aunque enseño comparada y digo hay que tener buenos conceptos, como dice Sartori, hay que tener buenos indicadores, pero sobre todo hay que tener como sentido común con la realidad. Entonces yo no, digamos, yo no veo estrictamente por qué están desinstitucionalizados los partidos. Lo que pasa es que los partidos colombianos son así, son de mucha operación política, de mucha negociación, de mucho clientelismo. Creo que el Congreso seguramente sacará leyes de no muy buena calidad, pero hace su tarea y esa tarea es importante para el país, sea cual sea el presidente y sea cual sea el sector político. Yo creo que en esto, por ejemplo, yo me empecé a diferenciar mucho de Pacho porque Pacho no quería a los políticos, en cambio yo tengo una mirada más condescendiente con ella, ¿sí? Y entonces es más, la última clase hasta me peleé con Caballero porque frente a la ley de transfugismo yo no hago tanta alaraca. Yo creo que esas leyes de transfugismo las hacen cada tanto, miren ustedes, cada década, cada 15 años, los políticos porque necesitan como un respiro para reubicarse, ¿sí? Y en cambio hay dos cosas que ahí sí nos podemos meter en un lío, que no dejen de hacer transfugismo y que pase esa cosa de la lista cerrada. Sí, que claro, eso teóricamente es súper bonito, eso así funcionaría mejor el sistema, sería más claro, no sé qué. No, yo más bien siempre me acuerdo de una cosa que se hizo en la Constitución del 91 y que creo que es tal vez el peor descache de varios que tuvieron en ese momento en la parte política, que fue prohibir los auxilios parlamentarios. Porque resulta que cuando había auxilios parlamentarios uno podía ir al presupuesto general de la Nación y había un tomo en donde estaban registrados. Entonces ahí uno tenía una pista de cómo iba el clientelismo y para dónde. Ahí fue que donde con Pacho entendimos que iba a las juntas de acción comunal, y entonces ¿por qué había que estudiar las juntas de acción comunal del clientelismo? Porque se han vuelto funcionales para eso. No fue porque hicimos eso no lo dio la teoría marxista, fue mirando el presupuesto general de la Nación. Y entonces, en cambio, prohibidos los auxilios parlamentarios, eso quedó invisibilizado. Entonces yo diría, si vamos a hacer ajustes, y yo en la época del 95 estaba en México, entonces no viví la experiencia de Eduardo allá, luego sí peleé con Eduardo, hemos peleado, ¿no? Con el tema de las microempresas electorales y de la autonomía relativa de los militares, han sido temas pero discusión académica, eso no se nos va la vida ahí. Entonces yo diría, yo sí veo, mejor dicho, lo que veo novedoso más que la desinstitucionalización es lo incierto que está el sistema hoy, porque a hoy no tenemos ni idea, podemos hacer ahorita una polla, cuáles van a ser los dos candidatos que van a pasar a segunda vuelta, y estoy seguro que ninguno acertaríamos, porque por lo pronto van como pero lo que quiero señalar con esto es que nuestro sistema político ha operado con esas cosas, y yo por eso sí, aunque aprendí con Pacho de la noción de crisis del régimen bipartidista, que es un muy buen texto, después nunca volví a hablar mucho de crisis, es una noción que no me gusta y en eso soy muy más cercano al padre Fernán González, que no nos gusta la noción de crisis. Entonces no, está el sistema operando, lo nuevo de operación del sistema es que está un gobierno de izquierda que hace las cosas, se suponía un poco diferente, pero parece que no tanto. Y entonces eso es lo que hay que tratar de entender. Y ahora lo que sí acepto, Eduardo, es que abramos espacios de trabajo colectivo de las facultades y nos damos la tarea de investigar y dar discusiones más informadas y demás, sería chévere. Muchas gracias, no sé si… Gracias.
Sí, esta pregunta también la hiciste en Popayán y yo me acuerdo que dio para una discusión larga y yo no me acuerdo qué fue lo que yo dije. No me acuerdo. Probablemente dije que efectivamente a partir de conceptos teóricos como el que mencionó de Mainwaring y compañía y todos estos politólogos que han estudiado la institucionalización de los sistemas de partidos, es un sistema desinstitucionalizado. Sí, si nos acogemos a esos conceptos, por supuesto que lo son. Hay una enorme volatilidad electoral, cambian los partidos de un momento a otro, hay un montón de partidos nuevos, es desinstitucionalizado en ese sentido. Pero hace poquito escribí un artículo para publicar en un libro como capítulo. Yo decía, el sistema de partidos es desinstitucionalizado, pero también es flexible y hay partidos que son resilientes, ¿no? Como que los partidos tradicionales siguen vivos y no tienen menor poder, como que tienen 15% más o menos cada uno de ellos, y hay otros partidos que también han logrado sobrevivir a lo largo del tiempo. Entonces, en ese sentido digo, hay partidos que son resilientes, hay otros que se forman y desaparecen y eso explica la volatilidad del sistema. Y sin lugar a dudas es muy personalista la política y ahí ya yo doy una clase que se llama Partidos Políticos y Elecciones y Miguel a veces me discute y me dice, esa categoría ya no existe, cambiémosle el nombre a eso, que eso ya no hay partidos, ahora lo que hay son clanes políticos u otras cosas distintas a los partidos, pero la primera clase yo le digo a los estudiantes que los voy a convencer a lo largo de 16 semanas que los partidos efectivamente sí existen y que son importantes para la democracia y que es a través de ellos que se eligen a los políticos y que se necesita para hacer militancia política y tener activistas y demás. Lo que pasa es que están muy mal parados en nuestro régimen a partir de las encuestas que vemos en los resultados que dicen quienes las contestan de la crisis de credibilidad que hay en ellos. Entonces, sí, creo que es un tema interesante para pensarlo. De pronto hay que pensar en otras categorías también de análisis. Están desinstitucionalizados según los conceptos teóricos que conocemos, pero también hay partidos que han resistido, a diferencia de los venezolanos, que fueron los que más institucionalizados estaban en el 95, cuando sale ese libro. Los colombianos, de hecho, en ese momento también salen como un sistema institucionalizado, pero estamos hablando del 95. Pero los venezolanos mueren, los partidos tradicionales colombianos siguen vivos, con una capacidad de adaptarse a las diferentes coyunturas que pues, es interesante también. Es interesante ver el poder local que siguen manteniendo también en algunas regiones. Y las maquinarias que tienen que pues, les dan esa fortaleza para seguir presentes en nuestra democracia. Bien, yo no estoy de acuerdo con los dos anteriores. Sí, no, yo sí, la verdad, creo que la crisis de los partidos en Colombia es muy grave, muy grave. Y muchas razones están explicando esa crisis. Una de ellas es la obsesión de los expresidentes de continuar controlando los partidos. Uribe tiene su partido, Gaviria su partido, Samper su partido, Pastrana su partido, y esa obsesión de permanecer bajo el control de los partidos ha bloqueado tanto la renovación de la clase política. Y hoy en día el liderazgo sustituto a los expresidentes es muy baja. Yo prefiero el sistema mexicano, donde un expresidente es el rey de los reyes durante 6 años, pero luego desaparece del escenario político. Y en Colombia los expresidentes se obsesionan por permanecer en la política y eso ha afectado mucho a los partidos liberal y conservador, que hoy en día son una caricatura de lo que eran en el pasado. Y yo creo que la verdad es que, insisto mucho, un sistema multipartidista difuso con 34 partidos no funciona. No funciona. Si ustedes miran la calidad de la función legislativa en Colombia, es deplorable. Son leyes de pésima calidad. Y por otra parte, sacar adelante una ley se vuelve dificilísimo, porque hay que negociar con más de 12, 13, 14 partidos con presencia en el Senado y más de 29 partidos con presencia en la Cámara de Representantes, lo cual se vuelve muy difícil de tener una función legislativa de calidad.
Por eso yo sí creo que Colombia debe pasar de un multipartidismo difuso a un multipartidismo moderado para tener una democracia más efectiva. Y yo creo que muchas de las instituciones de Colombia son equivocadas. Colombia es el único país del mundo que tiene listas abiertas y listas cerradas simultáneamente. Y eso genera un gran desorden en la vida electoral, ese doble mecanismo que es bastante perverso como resultado en la elección de la clase política parlamentaria. La ley de partidos actuales estimula ese enorme debilidad del sistema de partidos. Hoy en día para crear un partido se requieren 50.000 firmas, un senador o un representante de la Cámara, es decir, son condiciones insignificantes. Entonces, sí, muy probablemente en el 2026 muchos partidos desaparecerán e inmediatamente nacerán otros, porque si basta un senador para crear un partido, y si yo creo un partido tengo el derecho a dar avales, y los avales se venden en Colombia. Yo tengo derecho a recursos públicos, tengo derecho a acceso a los medios de comunicación del Estado, a toda una serie de beneficios. Entonces hemos creado toda una serie de incentivos perversos para crear partidos caricatura, que es lo que tenemos fundamentalmente en el país. Y hay algo que tú mencionaste, que son los clanes familiares. Hoy en día tenemos alrededor de 50 clanes familiares. Y en muchos departamentos del país los clanes familiares son más poderosos que los partidos. Los clanes familiares en la costa o en otras regiones del país son más poderosos que los partidos a nivel local, controlan la administración pública, controlan los recursos del Estado. Es muy impactante que nosotros tengamos, además de 34 partidos, 50 clanes familiares, haciendo el ejercicio de la política a nivel departamental. Por eso yo sí creo, volviendo a Giovanni Sartori, el profesor ítalo-norteamericano, profesor de Columbia, tan prestigioso, su libro sobre ingeniería institucional, que tenemos que hacer una gran reflexión de ingeniería institucional para ver cómo incentivamos pasar de un multipartidismo difuso a un multipartidismo moderado, para hacer funcional y eficaz la democracia en Colombia. Entonces, esa es mi diferencia con los dos anteriores. Justo le estaba diciendo a Andrés que este conversatorio es un lujo, que qué lástima que no podemos estar más tiempo, porque en efecto considero que sí, digamos, es absolutamente necesaria una reflexión respecto a los efectos de la fragmentación en la gobernabilidad. Yo creo que digamos, lo estamos viendo actualmente en el gobierno. También, digamos, con la conexión o desconexión con las demandas ciudadanas, lo vimos en su momento también con lo que fueron las marchas, esta gran manifestación que hubo durante varios años, digamos, en el periodo del gobierno Duque. Yo creo que sí es fundamental, más allá de que algunos estemos de acuerdo o desacuerdo, pero pensar en esta reflexión, y que seguramente, digamos, una de las cosas que he intentado promover y que intentamos promover desde la Asociación Colombiana de Ciencia Política es conectar estos debates de alguna u otra manera con la realidad social, ¿no? Ahora que los escuchaba también, pensando en que estos espacios son fundamentales, en invitarlas a los congresos, que participen en los congresos nacionales, porque es allí donde tenemos la posibilidad de constituir comunidad académica, de permitir estos debates. También aprovecho también para comentarles que los próximos días 19 y 20 de junio tendremos en la Universidad del Atlántico el 6º encuentro de facultades y programas de ciencia política, que lo que busca es hablar acerca de cómo estamos enseñando ciencia política, que creo que también es una pregunta fundamental que a veces no tiene lugar en el Congreso, y por eso quisimos hacer, y de ahí nace este espacio del encuentro de facultades y programas, cómo estamos enseñando, cuáles son los retos pedagógicos, son las limitaciones que estamos teniendo. Una de las cuestiones que seguramente en todas las universidades que estamos viendo en la actualidad es la inteligencia artificial, cómo está afectando, ¿no?, los procesos de enseñanza-aprendizaje. Precisamente ayer tuve una reunión con IPSA, digamos, de los presidentes de asociaciones de ciencia política de toda América, International Political Science Association, en donde
las preguntas que hacían, habían dos preguntas para debatir. Uno, los efectos de la inteligencia artificial en la enseñanza, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y otro, la polarización. Digamos, qué efectos está teniendo, no solamente, digamos, a nivel de país, sino también en la enseñanza de nuestra disciplina. Así que muchas gracias, seguramente tenemos muchas preguntas, esperemos poder hacer otro panel para poder seguir profundizando este tema. Les agradezco al profesor Pizarro, a la profesora Wills, a Andrés Dávila, que bueno, especialmente a Laura y a Andrés, que también me impulsaron a continuar con este espacio, y al profesor Pizarro, pues por supuesto, por acompañarnos. Muchas gracias, y ahora continuamos con las palabras de Clara Rocío Rodríguez. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Yo creo que después de la presentación de Lorena, la semblanza de Angélica y todo lo que hemos escuchado de nuestros panelistas, es poco lo que yo tengo que adicionar. Tal vez quisiera decir un poco que como IEPRI, Instituto, nos unimos tarde a esta conmemoración y a este homenaje más bien, un poco porque, pues no sé, yo creo que esos diablillos que a veces ocurren, yo salí de ACPOL, a pesar de haber participado, me encuentro mucho con varios pues, de los asistentes acá en esos congresos, y por alguna razón no me enteré pues de la organización y de Popayán, y en fin. Entonces nos unimos tarde, pero digamos nos unimos como de corazón y con todo el interés de que el IEPRI pueda, digamos, también hacer parte de este homenaje, porque nosotros el próximo año cumplimos 40 años, y entonces 40 años nos hace pensar en el profesor Francisco Leal, porque nos hace pensar cómo surgió el IEPRI y cómo obras como esas perduran, ¿sí? Y entonces, claro, yo digamos que tendría otro acercamiento, pues que no es el que hemos escuchado acá, más por su obra académica, pero sí puedo ver, el propio profesor Francisco hablaba de esa capacidad en la gestión académico-administrativa, que quizá es lo que podría yo agregar a lo que ya se ha dicho, ¿no? Él dice, a mí me dieron un papelito con un acuerdo en la rectoría de Marcos Palacio, y me dijeron, usted se le mide a armar un instituto de estudios políticos que piense la democracia, que piense la paz, y él dijo sí, y sí, denme autonomía y yo lo hago, y logró, digamos, combinar culturas tan diferentes, como allí hubo una convocatoria para profesores que no eran de la Nacional. En la Nacional hay una cultura que es muy particular. El profesor Francisco Leal también en algunas entrevistas cuenta, por ejemplo, cómo sacaron a la FOR que nos financió inicialmente en el IEPRI, porque era la manera de sacar el imperialismo pues, de la universidad, ¿sí? Y entonces hay una serie de historias allí, hay una serie de legados que yo creo que hay que recoger. Una de sus hijas, él dice en sus memorias, mis hijas de papel, fueron 3 revistas que creó, una de las cuales no subsistió, la nuestra subsiste, que es análisis político, y con todos los altibajos, pues es una revista que también yo creo que tuvo que ver, porque él mismo lo dice, con que, no sé si quizá por su experiencia militar previa, él estuvo al frente de la revista, y que fuera el director y al mismo tiempo director de la revista, pues hizo que no tuviera la suerte de muchas otras que en esa época se creaban y desaparecían. Entonces yo creo que hay mucho de este legado. Nosotros el próximo año vamos a recogerlo con los 40 años. Les agradezco mucho a Lorena que pues me hayan recibido como en último momento, pero también expreso como todo mi interés de que podamos
continuar haciendo estas reflexiones y con todo gusto institucionalmente estos debates que se abrieron hoy, de los que de pronto quisiera pronunciarme, pero pues no lo haré, podamos seguirlos trabajando hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro, para nosotros fue fundamental que se uniera el IEPRI a este evento, porque efectivamente entendemos la importancia del profesor Leal Buitrago en su creación, y también pues que ustedes pudieran participar en nombre del IEPRI, que el profesor Pizarro nos acompañara, que tú estuvieras aquí, es fundamental. Así que muchas gracias, y ojalá que sigamos también aunando esfuerzos con la Asociación Colombiana de Ciencia Política. Gracias. La entrega del premio a toda una vida. Esperen un segundo que lo leeré acá. Muchas gracias, Claudia. La Asociación Colombiana de Ciencia Política, ACPOL, hace un reconocimiento póstumo al profesor Francisco Leal Buitrago por su extraordinaria trayectoria académica y sus invaluables contribuciones a la construcción, desarrollo y consolidación de la ciencia política en Colombia. Popayán, Cauca, Colombia, 1 de noviembre de 2024. Gracias. Te hago entrega a ti, Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias a Magdalena, a Claudia por estar hoy aquí. Para nosotros era fundamental contar con su presencia, y te doy espacio para algunas palabras. Bueno, yo quiero ser muy breve. Primero que todo, darles gracias por este reconocimiento, por el conversatorio hecho 2 veces y en 2 lugares distintos. Decir que mi papá habría estado muy contento de saber que iban a hacer esto y que hicimos o hicieron ustedes esto, pero algo que me da aún más satisfacción es que ese reconocimiento él lo recibió en vida. La mayoría de ustedes le manifestaron ese cariño, esa admiración por las cosas que él hizo cuando él estaba todavía vivo. Varias de esas cosas las han mencionado aquí, por ejemplo, la reimpresión de su obra que organizaron Laura y Angélica, pero no solamente eso. Cuando publicamos el último libro y apareció una cantidad de gente, Mariana que estuvo ahí contando parte de las cosas que estaban contando acá, él recibió ese reconocimiento y ese cariño, y creo que además de eso, mi papá era consciente de lo que había hecho. Creo que mi papá no era una persona de estar todo el tiempo echándose flores, pero sí lo oí un par de veces, ¿no? Como orgulloso y diciéndole a otras personas, pues feliz de lo que hizo, de saber, ¿no? Esas 1000 cosas que ustedes estaban hablando, su trabajo como profesor, como editor de libros, como construcción de instituciones, y algo que no se mencionó aquí mucho, como puente y creador de redes, sobre todo a nivel latinoamericano, que no eran tan fuertes, y él fue una persona crucial en ese momento. Y creo que el reconocimiento que le dieron, el cariño y el hecho que él supiera eso, fue muy importante. Mi papá en los últimos años estuvo disminuido, ¿no? Sus capacidades no eran las mismas, pero él está tranquilo, y se fue tranquilo con el cariño de ustedes. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en este momento tan significativo y emotivo. Sabemos que los que están hoy aquí, seguramente las personas que nos acompañan, también que sepan que estamos grabando este evento. Muchas personas no pudieron acompañarnos de manera presencial, pero me escribieron de bastantes lugares para decirme que querían participar, conocerlo, así que lo vamos a colgar en la página de YouTube de la Asociación Colombiana de Ciencia Política. De nuevo, muchas gracias. Seguramente este reconocimiento es poco para el gran legado que hoy pudimos ver de este magnífico académico y una magnífica persona, porque también lo que quisimos con el conversatorio y con este evento fue reconocer su gran humanidad. Gracias nuevamente
Y bueno, pues nada, tendrán la oportunidad, como les comentaba, de ver de nuevo este evento. Y bueno, un aplauso también para todos y todas. Gracias y para quienes nos acompañaron.